Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, mi campo de navicores, a ver si nos vamos enterando. Hay perfumes que están totalmente prohibidos aplicarse cuando se va a ligar. O sea, no se os ocurra poneros estas fragancias cuando vais de cacería. Esa es la palabra, de cacería. Si vais a ir de cacería, si vais a ir a ligar, no se os ocurra poneros estas fragancias porque... hombre, hay de todo como en botica, vuelvo a repetir, pero esto no. Esto no, porque las chatis van a decir hasta luego, ahí te quedas y pasa de mi cara, porque esto es too much para mí. Claro, son fragancias que dentro de todo el rollo, lo he dicho muchas veces, que nos gustan a nosotros los tíos, pero que a ellas pues dicen hello, hasta luego, no les gustan nada. Y es verdad, así que no se os ocurra poneros estas fragancias porque son bombas atómicas de rechazo. Os van a rechazar, pero vamos, a muerte. No salga, prohibido, lo digo muy en serio, prohibido salir de cacería a ligar con estas fragancias. Es que ni se os ocurra de lejos. Pues porque voy a empezar por la primera y así voy abriendo brecha. Claro que sí, vamos, está más claro que el agua. Nietzsche Ten. No se os ocurra, a nosotros y a mí en especial me vuelve auténticamente loco. El revisado está hecho, ponéis Canitze Ten y ahí que aparece la muchacha en su edición de 15 mililitros, que es caro. Esto 15 mililitros cuesta dinero. Pero es muy masculina, por Dios. Es que esto lo coges, no me la voy a echar porque no, porque además viene 15 mililitros, viene en versión Splash y esto hay que aplicárselo con mucho cuidadico, ¿vale? Pero esto a una titi no le va nada. Es tan bestia, tan animálica, tan concentrada que una mujer no la va a entender y entonces tú no puedes salir de cacería con algo que es hiper mega animal. No es que sea ya animálico, no, animal, brutal, bestia, hasta incluso con toques desagradables en determinados momentos y según te pille, porque entra en las ideas que había de perfumería antaño. Esta tiene ya como algunos cuantos años, esta no, porque esta unidad no, pero lleva muchísimo tiempo por parte de Coty, porque además esta fue creada por el señor Coty y otro compañero, tuvo un partner a la hora de elaborarla. Y yo creo que aquí a los dos se les fue muy mucho la cabeza. Crearon un clásico que te mueres masculino, pero no entendible por una chati. Así que mucho ojo, porque esto, como lo pongáis para salir a ligar, olvidaros. Si os vais a salir para estar tranquilos vosotros y tal, de acuerdo, vale, estupendo. Pero para de cacería, nada de nada. O sea, es que, es más, yo creo que van a salir corriendo. Tenemos una salida de jazmín, geranio, rosa, pero si luego le metemos la tralla que le metemos después, que es con el castorero y con el cuero, pero no medido, no a lo bestia, allá que lo llevas, esto huele un poco a montuno. Sí, huele a montuno, huele a algo salvaje. Eso es lo que tenemos ahí. Y ellas no quieren eso cuando salimos de cacería. Y ellas también que salen de cacería, por supuesto. Entonces, descartado. Next. Señores míos, sí, huele muy bien, es muy agradable, es mañanera, pero no es para salir a cazar. No se os ocurra tampoco. Yo entiendo que a nosotros nos gusta mucho, porque sí, porque es muy herbal, tiene el pino, tiene el laurel... Pero es que luego nos encontramos que también la nota común es el cuero. Y el cuero atizando desde la parte que no es la parte cremosa. Es la parte más salvaje. Sí que está muy comedido. Pero esto lo huele una mujer y no lo entiende. Es que no lo entiende. Y más si eres un tío joven. Si tienes ya determinada edad y eres un viejuno yayo como yo. Entonces la cosa cambia porque a mí me gusta la gente de mi edad. No me gustan las niñas jovencitas, ni los niños mayores. No, a mí me gusta la gente de mi edad. A mí me gusta la gente de mi edad. Y yo no sé que si me pongo esto me entienden. Pero como yo tenga 20 años, yo me pongo esto y a mí nadie me va a entender. Y voy a ser el incomprendido de la vida. Y voy a salir de cacería buscando chatis. Y me voy a encontrar con el rollo de que ni chatis ni chatos. Van a salir todo el mundo corriendo. Porque no se entiende.
Y estoy hablando en el plan del ligoteo salvaje. Tú sales para hacer ligoteo salvaje, sales a ligar y estas no. Estas no. Esta no. Esto queda, pues eso, muy herbal, muy limpia, con toques jabonosos, pero luego va ahí cogiendo más cuerpo, van saliendo las notas de cuero y dices, uy, ¿qué pasa aquí? Esto huele un poco extraño. Y además le tenemos que sumar el sándalo, el pachuli. Pues ya ni te cuento. Ya hacemos el festival de lo viejuno, de lo boomer. Hacemos el festival boomer y una chica no te va a querer con esto. Lo digo muy en serio. A lo mejor vamos a abrir un poco la brecha por no ser tan desagradables con las fragancias. A lo mejor, dependiendo de un contexto mañanero... No. Yo sé que no. Javier, no te engañes. Agua brava, lo siento mucho, no lo entiende una tía. No lo puede entender. Alguien joven, Javier, no lo entiende. Esto es demasiado retro. Es muy boomer. No. Y sale el tío con el caballo, da igual con lo que salga. Estoy hablando de la publicidad que sale un tío con un caballo blanco. No. Vamos a olvidarnos. El taponcito en madera te queda muy cookie, muy de ahora, muy actual. Pero muy reciclable. Pero agua brava en los momentos de seducción que tú tienes que salir a ligar, plantarte delante de una chat y tal. Está muy complicado porque los derroteros para esas cosas no van por ahí. Van por unos tonos algo más cálidos, más afrutados, florales, dulzones y no tan agreste, salvaje, montuno. No. Así que olvidaros de esta. Esta vale para otras cosas, otras muchas. Ya sabéis que la crítica de este perfume está hecha, y que aquí, pues estos son tops y hay que pasarlo muy bien. Y de todas formas, también os digo una cosa. Yo hablo muy en broma, pero que se me entienda que estoy hablando con doble sentido también para que no me canee también YouTube. Entonces, atención a navegantes. Esto no. Para ligoteo, no. A otra cosa. Venga, y esta sí que no la voy a tirar porque la Nitscheten, como sabía que iba a caer en blando, porque es que me encanta Nitscheten, no la voy a romper ni muchísimo menos, y esta menos todavía. Agua brava. Venga, olvidada para los ligoteos. Efectivamente, no voy a terminar con otra que no sea con esta. Gucci Guilty Eau de Parfum. Para mí, la catástrofe mayor ejecutada por Gucci Parfums, Gucci Guilty, en los últimos tiempos. No hay una cosa que sea más avinagrada ni más rancia en el mercado. Al menos que yo haya presentado, porque yo hablo de lo que presento en este canal. No se os ocurra bajo ningún concepto, aunque os canten misa bendita, que salgáis con esta fragancia a ligar o a ligotear, o que se os pase por la cabeza porque habéis oído a Pepito Jiménez decir que tal y que cual, y que hoy es que en mi pH y en mi piel huele fenomenal y exquisito. No. Esta fragancia tiene una base, está trabajada con la molécula de el vinagre de Módena. Vinagre de Módena que además está jugada con la rosa, etcétera. Y si le añadimos el pimiento morrón, vamos a hacer una ensalada. ¿Qué pasa con todo esto cuando se seca? Pues que tú te vas a ir a acercarte para ahí, en plan ligoteo salvaje, te vas a acercar a las chicas, ahí buscando chicas, y te vas a encontrar que te van a torcer el morro en el momento que se tengan que acercar mucho, porque tú ya te has aplicado esto como 2 horas antes, hora y media antes. Tú estás sudando también algo, pues los nervios te bullen, y estás nervioso porque vas a entrar a matar. Y esta de aquí, el comportamiento es como muy desagradable. Lo tengo que decir muy claro, lo dije en el revisado, no me corté un duro. Esto se queda muy ácido en piel y huele a rancio. Cuando todo esto seca, esta fragancia huele a rancio. Así, pero además dando énfasis en la R. Rancio. No os la pongáis porque va a ser un fracaso total y absoluto. Absoluto. Menuda tela marinera. Gracias a Dios compré la botella pequeña, porque si iba a comprar la grande la estrello contra la pared. Pero esto es perfumísticamente hablando una catástrofe. Una catástrofe. La salida parece interesante. La salida parece como muy interesante. Pero luego conforme va progresando vas diciendo, pero Dios mío de mi vida, ¿qué pasa aquí?
hasta el punto de que te terminas oliendo y dices, esto, no, ¿cómo? ¿Cómo? Y es que huele demasiado avinagrado, se va oxidando, se pone rancia. Yo creo que es de verdad, a mi entender, es de lo peor que ha hecho Gucci en el sector de la perfumería hasta el momento. Fragancia del año 2020, menudo 2020 que hemos tenido, y el que tenemos de 2021 ni te cuento, pero por Dios, lo digo muy en serio, que para eso le he dejado la última. No se os ocurra salir a ligar con esto, porque no les va a gustar. Es una fragancia demasiado especial, vamos a llamarla ya así, vamos a ser amables con ella. Es demasiado especial para que a una tía le guste. Lo siento, y la nota de rosa, pues sí, se nota la nota de rosa, pero es que todo esto se va avinagrando, nunca mejor dicho, por los toques que lleva de vinagre balsámico. Pero es que todo eso jugado con el pimiento morrón, digo que al final te haces una ensalada que se ha caducado, Porque además hay que jugar que en determinadas situaciones, sobre todo en situaciones de calor, toda esta mezcla de moléculas y aceites esenciales no juega bien. Deberían de haber tenido mucho más en cuenta que estas moléculas en combinación con la sudoración corporal no es la adecuada. Porque si mezclas todo este mix con sudor, no es el aporte justo que necesita esta fragancia y vas a fracasar. Vas a fracasar, tenlo muy claro. Señoras, señores, que se ha terminado lo que se daba, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que faldones abajo hay una cosa que se llama La alquimia del perfume, una cosa que es un libro maravilloso y fantástico, que está esperándoos allá, colgado en la nube, para ser adquirido en las plataformas digitales y en las librerías, porque también está en las librerías, y que pues se habla de, evidentemente se hacen reseñas bajo mi punto de vista, y hay cosas de mi vida bajo mi punto de vista, que son mi vida, y nos vemos enseguida. De verdad que ya se ha terminado lo que se daba. Muy amables todos, gracias por soportar estos tops tan orgásmicos. Recordad también suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.